¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo instante puede destruir todo lo que creías saber sobre tu vida? ¿Cómo un descubrimiento puede hacerte cuestionar cada decisión, cada relación, cada verdad que habías sostenido con tanta certeza? Pues déjame contarte sobre el día que cambió mi existencia para siempre, el día en que encontré a un conserje sollozando en la tumba de mi hija, y cómo la niña que estaba entre nosotros dos transformó completamente mi mundo. Me llamo Ricardo Harrington, y valgo miles de millones, pero todo ese dinero no pudo prepararme para lo que estaba a punto de descubrir. ¿Sabes qué? La riqueza puede comprarte casi cualquier cosa en este mundo. Mansiones, yates, jets privados, la mejor educación, la atención médica más avanzada, pero no puede devolverte a las personas que amas, y definitivamente no puede protegerte de las verdades devastadoras que se esconden a plena vista. Esta es mi historia, una confesión, si se quiere, sobre el amor, la pérdida, los secretos y la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. Te cuento esto porque necesito que entiendas que no importa quién seas, no importa cuánto control creas tener sobre tu vida, el destino tiene una manera de humillarte en los momentos más inesperados. Hace 3 meses, perdí a mi hija Emily. Tenía 26 años, era brillante, compasiva, y la única persona en mi vida que realmente me veía por quien era debajo de los trajes caros y la fachada corporativa. Emily murió en un accidente automovilístico un martes lluvioso por la tarde, y con ella, una parte de mí murió también. El dolor era insoportable, asfixiante, como ahogarse en un océano sin costa a la vista. Cada mañana me despertaba esperando que fuera solo una pesadilla, pero la realidad se estrellaba contra mí, con una consistencia cruel. Mi esposa, Victoria, se refugió en su propia coraza de tristeza, medicándose con pastillas y vino, convirtiéndose en un fantasma en nuestra enorme mansión. Mi hijo, Roberto, se sumergió en el trabajo de la empresa, evitando cualquier conexión emocional real o conversación sobre Emily. ¿Y yo? Me encontré conduciendo al cementerio casi todos los días, sentándome junto a su tumba, hablándole como si todavía pudiera escucharme, como si mis palabras pudieran de alguna manera alcanzarla en cualquier reino en el que ahora habitara. El cementerio se convirtió en mi santuario, el único lugar donde me sentía cerca de ella, donde la pretensión de ser el multimillonario CEO fuerte e inquebrantable finalmente podía desmoronarse, y yo podía ser simplemente un padre destrozado llorando a su niña. Le contaba sobre mi día, sobre los negocios que estaba cerrando, sobre cuánto extrañaba su risa, sus consejos, su presencia en mi vida. A veces simplemente me sentaba allí en silencio, sintiendo el peso de su ausencia, la aplastante realización de que nunca volvería a escuchar su voz, nunca vería su sonrisa, nunca la llevaría del brazo al altar, nunca conocería a sus hijos. La culpa también me carcomía, porque sabía que no había sido el padre que ella merecía. Había estado demasiado ocupado construyendo mi imperio, demasiado enfocado en ganar más dinero, adquirir más empresas, expandir mi influencia, y al hacerlo, me había perdido tantos momentos preciosos con ella. Recordaba sus recitales de danza a los que no pude asistir por reuniones de directorio, su graduación universitaria donde llegué tarde por una conferencia telefónica, sus cenas de cumpleaños donde estaba físicamente presente pero mentalmente ausente, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Emily nunca se quejó, nunca me hizo sentir culpable, pero podía ver la decepción en sus ojos, el anhelo de un padre que estuviera verdaderamente presente. Y ahora, era demasiado tarde. Ahora todo lo que tenía eran remordimientos y recuerdos, y esta tristeza abrumadora que sentía que nunca terminaría. Así que allí estaba yo, en una fría mañana de noviembre, conduciendo a través de las rejas de hierro del cementerio Rosewood, las hojas de otoño crujiendo bajo mis neumáticos, el cielo de un gris opaco que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Tenía mi rutina habitual, estacionaría cerca de su tumba, caminaría lentamente hacia la lápida de mármol blanco que había encargado con su cita favorita grabada en ella, y me sentaría en el banco que había instalado allí, solo para estar cerca de ella. Pero esa mañana fue diferente. Mientras me acercaba a la tumba de Emily, vi a alguien más allí,
alguien que no reconocía, y mi primer instinto fue de irritación porque este era mi tiempo privado con mi hija, y no quería compartirlo con un extraño. Pero a medida que me acercaba más, me di cuenta de que esta persona estaba llorando. No solo llorando, sino sollozando, todo su cuerpo temblando de dolor, y de pie junto a él había una niña pequeña, tal vez de 4 o 5 años, con cabello rizado oscuro y grandes ojos marrones que parecían demasiado sabios para alguien tan joven. El hombre llevaba un uniforme de conserje, del tipo que ves en edificios de oficinas, con una placa de identificación que decía Miguel, y estaba de rodillas frente a la tumba de Emily, sus manos cubriendo su rostro, lágrimas fluyendo entre sus dedos, y estaba diciendo algo en español entre sus sollozos, palabras que no pude descifrar del todo, pero la angustia en su voz era inconfundible. La niña, una pequeña, sostenía su mano, tratando de consolarlo, dándole palmaditas en el hombro con su manita, y ella también estaba llorando, lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas, y había algo en la escena que me detuvo en seco, algo que hizo que mi corazón se oprimiera de una manera que no podía explicar. Me quedé allí congelado, observándolos, y 1000 preguntas inundaron mi mente. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba llorando en la tumba de mi hija? ¿Cómo conocía a Emily? ¿Y quién era esta niña? La pequeña se volvió y me miró, y en ese momento sentí como si me hubiera golpeado un rayo, porque esos ojos, esos grandes ojos marrones, se veían exactamente como los ojos de Emily. La misma forma, la misma profundidad, la misma tristeza inexplicable mezclada con esperanza. Debo haber hecho un sonido, o tal vez Miguel sintió mi presencia porque de repente levantó la vista, su rostro un desastre de lágrimas y dolor, y cuando me vio, el miedo cruzó por sus rasgos. Rápidamente se puso de pie, limpiándose la cara con su manga, y dio un paso atrás, acercando a la niña a él de manera protectora. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro, dos hombres unidos en el dolor pero separados por todo lo demás, riqueza, clase, idioma, comprensión, y el silencio entre nosotros era pesado con preguntas no formuladas. Finalmente, encontré mi voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía, exigiendo en lugar de preguntar, porque a eso estaba acostumbrado, a obtener respuestas, a estar en control, a tener poder. Le pregunté quién era y por qué estaba aquí y cómo conocía a mi hija, y pude verlo luchando con si responder, si huir, si confiar en mí con cualquier secreto que estuviera cargando. La niña lo miró y luego de nuevo a mí, y dijo algo que heló mi sangre, que debilitó mis rodillas, que hizo que todo lo que creía saber sobre la vida de mi hija se derrumbara a mi alrededor. Ella dijo, en perfecto español con solo un toque de acento al cambiar al inglés, ¿eres mi abuelo? Y en ese momento, todo cambió. Mi visión se nubló, mi corazón comenzó a acelerarse, mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar porque era imposible, no podía ser verdad. Emily nunca mencionó tener una hija, Emily nunca me dijo que estaba embarazada, Emily nunca me presentó a nadie con quien estuviera saliendo seriamente en los últimos años. Pero aquí estaba esta niña, preguntando si yo era su abuelo, de pie en la tumba de mi hija con un conserje que estaba sollozando, como si hubiera perdido el amor de su vida, y el parecido entre esta pequeña y Emily era innegable ahora que realmente la estaba mirando. Tenía los ojos de Emily, la nariz de Emily, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que Emily tenía, la misma forma de inclinar la cabeza cuando hacía una pregunta. No pude hablar, no pude moverme, no pude hacer nada más que mirar fijamente a esta niña que podría ser mi nieta. Y Miguel, viendo mi shock, viendo mi confusión, comenzó a hablar, comenzó a explicar en inglés quebrado mezclado con español, su voz temblando de emoción y miedo. Me dijo que su nombre era Miguel Reyes, que había trabajado como conserje en el edificio donde Emily trabajaba, que se habían conocido hace 3 años cuando ella se quedó trabajando hasta tarde una noche en un proyecto, y comenzaron a hablar. Dijo que Emily era diferente a todos los demás, que lo trataba con amabilidad y respeto, que lo veía como un ser humano, y no solo como ayuda invisible. Se habían enamorado, dijo, profunda y completamente enamorados.
a pesar de saber que el mundo nunca los aceptaría juntos, que su familia, mi familia, nunca aprobaría una relación entre la hija de un multimillonario y un conserje que apenas ganaba el salario mínimo. Las palabras de Miguel salieron como una confesión que había estado guardando durante años, y yo escuché, atónito, mientras pintaba una imagen de la vida secreta de mi hija que no había conocido. Me contó cómo Emily había mantenido su relación oculta porque tenía miedo de cómo reaccionaría yo, miedo de que la juzgara por enamorarse de alguien que la sociedad consideraba por debajo de su estatus. Dijo que habían tratado de mantenerse alejados el uno del otro, sabiendo la imposibilidad de su situación, pero el amor no se preocupa por la lógica, o las convenciones sociales, o las cuentas bancarias, y seguían encontrando el camino de regreso el uno al otro. Emily lo visitaba después del trabajo. Caminaban en parques lejos de la ciudad donde nadie la reconocería. Hablaban durante horas sobre la vida y los sueños, y todo lo que importaba más allá del dinero y el estatus. Miguel dijo que Emily lo hacía sentir que valía algo, que sus pensamientos y sentimientos importaban, que era capaz de ser amado a pesar de ser pobre y sin educación, y solo un conserje. Y luego Emily quedó embarazada. Y ambos tenían miedo, pero también estaban llenos de alegría porque querían a esta niña, este hermoso regalo inesperado, que era prueba de su amor. Emily había querido decirme, dijo Miguel. Había intentado tantas veces encontrar el valor, pero cada vez que estaba a punto de hablar, el miedo la paralizaba. Tenía miedo de que yo la desheredara, la cortara financieramente, la obligara a elegir entre su familia y el hombre que amaba. Así que mantuvo el embarazo oculto, usando ropa holgada, poniendo excusas de por qué no podía asistir a cenas familiares, viendo médicos bajo un nombre falso en clínicas lejos de nuestro vecindario. La niña, cuyo nombre era Sofía, nació hace 4 años, y Miguel dijo que Emily fue la madre más devota que jamás había visto, que a pesar de tener que mantener este enorme secreto, nunca dejó que Sofía se sintiera no deseada u oculta. Emily había alquilado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, donde pasaba tiempo con Miguel y Sofía siempre que podía, creando esta vida paralela que ninguno de nosotros conocía, siendo madre en privado mientras mantenía la fachada de la hija obediente en público. Miguel trabajaba múltiples empleos para proveer para ellas, negándose a tomar dinero de Emily, porque su orgullo no se lo permitía, pero Emily les compraba cosas a Sofía de todos modos, libros y juguetes y ropa, llevándolos al apartamento a escondidas y fingiendo que los había encontrado en oferta o los había recibido como regalos. Habían planeado eventualmente contarme todo, dijo Miguel. Lo habían discutido muchas veces, tratando de encontrar el momento correcto, el enfoque correcto, pero Emily seguía posponiéndolo, seguía esperando un escenario perfecto que nunca llegó. Y luego ella murió, y el mundo de Miguel se hizo pedazos completamente, porque Emily no era solo el amor de su vida, ella era su universo entero, la persona que lo hacía creer en la bondad y la posibilidad y la esperanza. Dijo que había estado viniendo a su tumba casi todos los días desde el funeral, trayendo a Sofía con él, porque la niña necesitaba despedirse de su madre también, necesitaba algún tipo de cierre incluso si no podía entender completamente la muerte a su edad. Me quedé allí procesando toda esta información, mi mente dando vueltas, mi corazón rompiéndose de nuevo pero de una manera diferente ahora, porque estaba de luto no solo por la hija que había perdido sino también por la nieta que nunca supe que tenía, por la relación que Emily sintió que tenía que ocultar de mí, por los años de momentos preciosos que me había perdido porque mi hija tenía demasiado miedo de mi juicio para compartir su verdad conmigo. El peso de esa realización era aplastante, porque, ¿qué decía de mí como padre que mi propia hija sintió que no podía confiar en mí, con las partes más importantes de su vida? ¿Qué tipo de hombre había sido para que Emily creyera que elegiría el dinero y el estatus sobre su felicidad? La culpa que me había estado carcomiendo desde su muerte se multiplicó 1000 veces, y sentí que no podía respirar, como si el aire hubiera sido aspirado de mis pulmones. Sofía todavía me estaba mirando con esos enormes ojos marrones, esperando una respuesta a su pregunta, y me di cuenta de que había estado en silencio demasiado tiempo, perdido en mis pensamientos mientras esta niña, mi nieta,
Estaba allí vulnerable y esperanzada y asustada todo a la vez. Me arrodillé lentamente, los pantalones de mi traje caro tocando el césped húmedo, y miré directamente a los ojos de Sofía, y vi a Emily allí, vi el espíritu de mi hija mirándome de vuelta, y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro porque no podía contenerlas más. Le dije a Sofía que sí, que yo era su abuelo, y que sentía mucho no haber sabido de ella antes, y que estaba tan feliz de finalmente conocerla aunque las circunstancias eran desgarradoras. El rostro de Sofía se iluminó con una sonrisa tentativa, y preguntó si eso significaba que ahora tenía una familia real, no solo su papá sino también abuelos, y tal vez primos y tíos y tías. Y la esperanza inocente en su voz me destrozó completamente. Miré a Miguel, y pude ver el miedo y la rebeldía en sus ojos, como si se estuviera preparando para que yo los rechazara, para negar la afirmación de Sofía, para llamar a seguridad o abogados o la policía y hacer que los sacaran de las instalaciones. Pero yo no era ese hombre ya, o tal vez finalmente me estaba convirtiendo en el hombre que debería haber sido desde siempre. Me levanté y extendí mi mano a Miguel, y le dije que lo sentía, que sentía ser el tipo de padre que hizo que Emily sintiera que tenía que ocultar la parte más hermosa de su vida, que sentía crear un ambiente donde sentía que el amor tenía que mantenerse en secreto, que sentía no ser digno de su confianza. Miguel se veía sorprendido, como si esto fuera lo último que esperaba de mí, y vacilante estrechó mi mano, su palma áspera y callosa contra la mía, y pude sentirlo temblando. Pude sentir el peso de su dolor y miedo y esperanza todo mezclado. Les pedí que vinieran conmigo, que dejáramos el cementerio y fuéramos a algún lugar donde pudiéramos hablar apropiadamente, donde Sofía pudiera sentarse y tener algo de comer, y donde pudiéramos empezar a averiguar qué pasaría después. Miguel estaba reacio, todavía no confiaba completamente en mis intenciones, pero Sofía ya estaba sosteniendo mi mano, sus pequeños dedos envueltos alrededor de mi dedo índice, y le estaba diciendo a su papá que estaba bien, que yo parecía amable, que mamá le había contado historias sobre su abuelo que construía edificios altos y ayudaba a la gente aunque a veces se olvidaba de sonreír. Ese detalle rompió mi corazón de nuevo, que Emily le había hablado a Sofía sobre mí, que me había pintado de manera positiva a pesar de tener demasiado miedo de presentarnos, que había querido que su hija conociera a su abuelo, aunque fuera a distancia. Caminamos juntos hacia mi coche, este trío improbable, y podía sentir los ojos del personal del cementerio observándonos, probablemente preguntándose qué estaba haciendo Ricardo Harrington con un conserje y una niña pequeña, probablemente ya chismorreando sobre ello, pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, realmente no me importaba lo que pensara la gente, porque todo lo que importaba era esta niña, esta pieza de Emily que todavía estaba viva y respirando y mirándome con confianza y esperanza. Los llevé a un pequeño restaurante lejos de mis lugares habituales, un lugar donde no seríamos reconocidos, donde podríamos tener privacidad y conversación honesta. Sofía se sentó en un reservado coloreando en el mantel de papel con crayones que la mesera le dio, y Miguel y yo hablamos, realmente hablamos, durante horas. Me contó más historias sobre Emily, cosas que nunca supe, como que ella trabajaba como voluntaria en un refugio para personas sin hogar los fines de semana, cómo le había estado enseñando a leer mejor inglés, cómo le cantaba a Sofía todas las noches antes de dormir, cómo tenía sueños de comenzar una organización sin fines de lucro para ayudar a familias inmigrantes como la de Miguel. Cada historia era otro cuchillo en mi corazón, porque había sido tan ciego, tan envuelto en mi propio mundo, que me había perdido de ver a la mujer en que mi hija se había convertido. Miguel me mostró fotos en su teléfono, imágenes de Emily que nunca había visto, tomas espontáneas de ella riendo, jugando con Sofía, cocinando en una cocina diminuta, viéndose más feliz de lo que jamás la había visto en los retratos familiares formales que colgaban en nuestra mansión. En estas fotos, Emily era radiante, sin protección, completamente ella misma de una manera que nunca fue conmigo. Y Sofía estaba en muchas de ellas, esta hermosa niña que se parecía tanto a su madre, y me di cuenta de que me había perdido 4 años de su vida. 4 años de cumpleaños y primeras palabras y primeros pasos, y todos esos hitos preciosos que nunca puedes recuperar.
Miguel admitió que estaba luchando, que sin la ayuda financiera de Emily, apenas podía pagar el alquiler y la comida y el cuidado de Sofía, que estaba aterrorizado de perder la custodia de ella debido a su situación financiera, que a veces trabajaba 18 horas al día, tratando de ganar suficiente dinero para darle a Sofía una vida decente. Dijo que Emily había dejado algo de dinero para Sofía en una cuenta bancaria que solo él conocía, pero estaba tratando de ahorrarlo para su educación, usándolo solo para emergencias. La idea de que mi nieta creciera en la pobreza mientras yo vivía en riqueza obscena era insoportable, pero también sabía que no podía simplemente arrojar dinero a la situación sin entender lo que Miguel quería, sin respetar su orgullo y su papel como padre de Sofía. Le pregunté a Miguel qué necesitaba, qué ayudaría, y me miró con tanta vulnerabilidad y dijo que solo quería asegurarse de que Sofía tuviera una buena vida, que pudiera ir a una buena escuela, que estuviera segura y saludable y feliz, y que conociera a la familia de su madre, que tuviera abuelos y parientes que la amaran, que entendiera de dónde venía y quién era su madre. Dijo que no quería quitármela ahora que yo sabía de ella, pero tampoco podía perderla porque ella era todo lo que le quedaba de Emily. Ella era su razón para vivir, su propósito completo para levantarse cada mañana y trabajar hasta el agotamiento. Entendí ese sentimiento completamente, porque Sofía era ahora mi conexión con Emily también, mi vínculo con la hija que había perdido, y la idea de no ser parte de su vida era impensable. Pero también sabía que la situación era complicada, que mi familia reaccionaría fuertemente a esta noticia, que habría implicaciones legales, preguntas sobre paternidad y herencia y legitimidad, que mi mundo de riqueza y privilegio no acomodaba fácilmente sorpresas como esta. Aún así, sentado allí en ese restaurante, viendo a Sofía colorear su dibujo y ocasionalmente mirarme con los ojos de Emily, tomé una decisión, una de las decisiones más importantes de mi vida. Le dije a Miguel que quería ser parte de la vida de Sofía, que quería ayudar a mantenerla, no para quitársela, sino para apoyarlos a ambos, para honrar la memoria de Emily cuidando a las personas que ella más amaba. Pude ver los ojos de Miguel llenarse de lágrimas de nuevo, y me preguntó por qué haría eso, por qué lo ayudaría cuando veníamos de mundos tan diferentes, cuando la sociedad me juzgaría por reconocer esta relación, cuando sería más fácil para mí simplemente alejarme y fingir que esta conversación nunca sucedió. Y le dije la verdad, que había fallado a Emily como padre, que había estado tan enfocado en construir riqueza y poder, que había olvidado lo que realmente importaba, que había creado un ambiente familiar donde el amor tenía que ocultarse y la autenticidad era peligrosa, y no podía fallarle a Sofía de la misma manera. No podía fallarle a Emily de nuevo dándole la espalda a su hija, mi nieta. Le prometí a Miguel que lo resolveríamos juntos, que usaría mis recursos para asegurarme de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba, no para comprarla o controlarla, sino porque eso es lo que hacen los abuelos. Cuidan a sus nietos, están presentes, proporcionan estabilidad y amor y apoyo. Le hablé sobre el fondo fiduciario de Emily, que había heredado cuando cumplió 21 años, y que técnicamente Sofía tendría derecho a ese dinero ahora, junto con una porción del patrimonio de Emily. Dije que haría que mis abogados resolvieran las legalidades, pero mi prioridad era el bienestar de Sofía, no proteger mi riqueza o reputación. Miguel parecía abrumado, como si no pudiera creer que esto estaba sucediendo, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato, que yo revelara algún motivo ulterior o condición. Pero no había ninguno. Solo quería ser un abuelo para Sofía, tener una segunda oportunidad de hacer bien lo de la familia, aunque viniera de la manera más inesperada e inconvencional. Antes de salir del restaurante, le pregunté a Sofía cuál era su color favorito, qué le gustaba hacer por diversión, cuál era su comida favorita. Todas esas preguntas simples que los abuelos deberían saber sobre sus nietos, y ella respondió cada una con entusiasmo, diciéndome que amaba el morado y el rosa, que le gustaba dibujar y bailar, que su comida favorita era macarrones con queso, pero que su papá hacía los mejores tacos, y con cada respuesta, me enamoraba un poco más de esta niña notable, que llevaba el espíritu de Emily dentro de ella. Le pregunté a Miguel si podía verlos de nuevo pronto, tal vez llevar a Sofía al parque, o al zoológico, o donde ella quisiera ir, y él aceptó,
con cautela pero genuinamente, e intercambiamos números de teléfono, lo cual se sentía surrealista porque estaba intercambiando números con la pareja secreta de mi hija fallecida para poder organizar citas de juego con mi nieta secreta. Mientras conducía a casa esa noche, mi mente estaba acelerada con todo lo que necesitaba hacer, todas las conversaciones que necesitaba tener, todos los cambios que necesitaban suceder. Tenía que decirle a Victoria sobre Sofía, lo cual sería devastador porque ella todavía apenas funcionaba después de perder a Emily, y ahora tendría que procesar el hecho de que Emily había mantenido este enorme secreto de nosotros. Tenía que decirle a Roberto, quien probablemente vería esta situación a través de un lente empresarial, preocupándose por cuestiones de herencia y reputación de la empresa. Tenía que decirle a mis abogados, quienes querrían hacer pruebas de paternidad y redactar documentos legales y proteger los activos familiares. Pero más que nada, tenía que averiguar cómo integrar a Sofía en nuestra familia de una manera que honrara la memoria de Emily y respetara el papel de Miguel como su padre mientras también le daba a Sofía la estabilidad y las oportunidades que merecía. La enormidad de la tarea por delante era desalentadora, pero por primera vez desde la muerte de Emily, sentí algo más que desesperación aplastante. Sentí propósito, sentí esperanza, sentí que tal vez había una razón por la que había sobrevivido cuando Emily no lo hizo, y esa razón estaba sentada en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, una niña de 4 años con cabello rizado marrón, y los ojos de su madre que acababa de ganar un abuelo, y ni siquiera sabía cuánto su existencia estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche no pude dormir, pensando en Emily, en todas las conversaciones que nunca tuvimos, en cómo debe haber luchado con mantener este secreto, en lo sola que debe haberse sentido siendo madre en la clandestinidad. Pensé en Miguel también, en su valentía al amar a Emily a pesar de conocer los obstáculos que enfrentaban, en su dedicación a Sofía, en cómo había respetado los deseos de Emily de mantener su relación en secreto, aunque debe haber sido increíblemente doloroso ser borrado de su vida pública. Me di cuenta de que Miguel había conocido un lado de Emily que yo nunca llegué a ver, la versión auténtica sin filtros de mi hija, que no estaba actuando para la familia o la sociedad o las expectativas. Él había recibido el regalo de su verdadero ser, y yo había recibido solo la versión que ella pensó que yo quería ver, y esa fue mi pérdida enteramente, mi fracaso como padre para crear un espacio seguro para que ella fuera real conmigo. A la mañana siguiente, convoqué una reunión familiar, pidiéndole a Victoria y Roberto que se reunieran conmigo en el estudio. Victoria se veía terrible, su cabello sin lavar, sus ojos huecos moviéndose por la casa como un fantasma, y Roberto se veía impaciente, probablemente molesto porque lo estaba alejando del trabajo para lo que asumía sería otra conversación emocional sobre el duelo que él prefería evitar. Les dije que se sentaran porque tenía algo importante que compartir, y pude ver el lenguaje corporal de Roberto cambiar a modo defensivo, probablemente esperando malas noticias sobre la empresa o las finanzas. Respiré profundamente y les conté sobre Miguel, sobre Sofía, sobre la vida secreta de Emily, y las reacciones fueron exactamente lo que esperaba y peor. Victoria se derrumbó, literalmente cayó de rodillas sollozando, no solo por la revelación sino porque significaba que Emily no había confiado en ella lo suficiente como para compartir esto. Significaba que ella había fallado como madre para crear un ambiente donde su hija se sintiera segura siendo honesta. La reacción de Roberto fue más fría, más calculada, inmediatamente preguntando sobre pruebas de paternidad e implicaciones legales y si estábamos seguros de que esto no era algún tipo de estafa, alguien aprovechándose de nuestro dolor para extraer dinero de nosotros. Les dije que había mirado a los ojos de Sofía y sabía sin lugar a dudas que ella era la hija de Emily, que el parecido era innegable, que esto no era una estafa sino una tragedia que teníamos la oportunidad de corregir. Dije que haríamos pruebas de paternidad si era necesario, pero ya conocía la verdad en mis huesos, e iba a ser parte de la vida de Sofía independientemente de lo que decidieran hacer. Roberto discutió conmigo. Dijo que estaba siendo emocional e irracional, que estaba poniendo a la familia en riesgo, que este conserje podría estar planeando demandarnos por manutención infantil
o reclamar derechos de herencia, que necesitaba dejar que los abogados lo manejaran y mantener mi distancia hasta que todo se resolviera legalmente. Pero me negué. Le dije que Sofía era su sobrina, le gustara o no, que era parte de nuestra familia, que Emily habría querido que cuidáramos de su hija, y no iba a dejar que la paranoia legal me impidiera conocer a mi nieta. Victoria, entre sus lágrimas, preguntó si podía conocer a Sofía, y pude escuchar en su voz la esperanza desesperada de que tal vez esta niña podría llenar algo del vacío que la muerte de Emily había dejado. Le dije que sí, por supuesto, que lo arreglaría, que Sofía también necesitaba a su abuela, que tal vez esto era un regalo que Emily nos había dejado, una razón para seguir viviendo y amando incluso en medio de una pérdida devastadora. Durante las siguientes semanas, Sofía lentamente se convirtió en parte de nuestras vidas, aunque fue un proceso delicado y complicado. Victoria y yo visitábamos a ella y a Miguel en su apartamento, trayendo regalos y comestibles, pasando tiempo conociendo a esta niña que era igual de tímida y curiosa, de luto y resiliente. Sofía nos mostraba sus dibujos, nos contaba historias sobre la escuela, hacía preguntas sobre su madre, y cada momento con ella era agridulce, hermoso y doloroso a la vez. Miguel permanecía cauteloso con nosotros, protector de Sofía, todavía sin confiar completamente en que eventualmente no intentaríamos quitársela o cambiar los términos de nuestro involucramiento. Entendí su recelo y traté de demostrar a través de acciones consistentes que mis intenciones eran genuinas, que respetaba su papel como su padre, que quería apoyarlos, no controlarlos. Establecí un fondo fiduciario para la educación y el futuro de Sofía. Transferí la escritura del apartamento al nombre de Miguel, para que no tuviera que preocuparse por el alquiler, y me ofrecí a ayudarlo a conseguir un mejor trabajo, aunque inicialmente se negó, no queriendo caridad. Finalmente, encontramos un compromiso donde él vendría a trabajar para una de mis empresas en un puesto de supervisor de mantenimiento que pagaba significativamente mejor, pero aún le permitía mantener su dignidad y sentido de autosuficiencia. Roberto se mantuvo distante de toda la situación, apareciendo para cenas familiares ocasionales, pero dejando clara su desaprobación a través de su lenguaje corporal y mínima interacción con Sofía. La veía como una complicación, una amenaza para la planificación del patrimonio, un recordatorio de que Emily había traicionado a la familia al mantener un secreto tan enorme. Su frialdad dolía, pero no podía obligarlo a abrazar a Sofía. Solo podía esperar que eventualmente viera lo que Victoria y yo habíamos descubierto, que esta niña era una bendición, una gracia inesperada en medio de una pérdida terrible. ¿Alguna vez has experimentado algo que cambió completamente tu perspectiva sobre la vida? ¿Algo que te hizo darte cuenta de lo equivocado que habías estado sobre lo que realmente importaba? Cuéntamelo en los comentarios abajo, porque me encantaría escuchar tus historias. A medida que pasaban los meses, Sofía se sentía más cómoda con nosotros, llamando a Victoria, abuela, y a mí, abuelo, palabras que hacían que mi corazón se hinchara cada vez que las escuchaba. Celebramos su 5º cumpleaños con una fiesta en nuestro patio trasero, invitando a sus amigos de la escuela, y viéndola correr riendo con otros niños. Podía ver a Emily en cada gesto, cada expresión, y era tanto sanador como desgarrador. Miguel tenía lágrimas en sus ojos durante toda la fiesta, abrumado por la visión de Sofía rodeada de familia y recursos, teniendo el tipo de infancia que siempre había querido darle pero no podía permitirse por su cuenta. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, y Sofía se había quedado dormida en el sofá exhausta de la emoción, Miguel me apartó y me agradeció, realmente me agradeció, diciendo que había estado equivocado sobre personas como yo, que había asumido que todas las personas adineradas eran frías y egocéntricas, pero yo le había demostrado que estaba equivocado al presentarme, al estar presente, al tratar a Sofía como si importara. Le dije que era yo quien debería estar agradeciéndole, porque él había amado a mi hija de una manera que la hizo feliz, le había dado el regalo de ser madre, había preservado la memoria de Emily a través de Sofía, y sin él, nunca habría sabido de esta preciosa nieta que me había dado una razón para seguir viviendo.
La verdad era que Sofía me había salvado de ahogarme en dolor y culpa, me había dado propósito y alegría en el periodo más oscuro de mi vida, y estaría eternamente agradecido a Miguel por traerla a la tumba de Emily ese día, por no huir cuando me vio, por tomar el riesgo de confiar en mí con su verdad y la de Sofía. Victoria también se había transformado, volviéndose más presente, más comprometida, reduciendo su medicación porque quería estar completamente allí para Sofía, quería hacer recuerdos con su nieta, quería ser la abuela que Emily nunca llegó a ver que se convirtiera. Teníamos pijamadas donde Sofía se quedaba en lo que había sido la habitación de la infancia de Emily, que Victoria había redecorado amorosamente con morado y rosa por todas partes, porque esos eran los colores favoritos de Sofía. Victoria le trenzaba el cabello a Sofía y le leía historias y le enseñaba a hornear galletas, y viéndolas juntas, podía ver que la sanación estaba sucediendo, el dolor transformándose lentamente en amor y conexión y propósito. Sofía hacía preguntas sobre su madre, queriendo saberlo todo, y Victoria y yo compartíamos historias y fotos y videos, mostrándole quién había sido Emily, asegurándonos de que entendiera que su madre había sido extraordinaria, valiente, compasiva, llena de vida y amor. Le dijimos que Emily había tomado la difícil decisión de mantener su existencia privada, no porque se avergonzara, sino porque tenía miedo, y ese miedo era nuestra culpa, el resultado de nuestras expectativas y juicios, y la presión que habíamos puesto sobre ella para vivir cierto tipo de vida. Nos disculpamos con Sofía por eso, aunque ella no entendía completamente por qué nos estábamos disculpando, porque necesitábamos reconocer que habíamos fallado a Emily, y estábamos decididos a no fallarle a Sofía. Una noche, unos 6 meses después de ese primer encuentro en el cementerio, le estaba leyendo a Sofía un cuento antes de dormir, y ella me interrumpió para preguntar si pensaba que su mamá podía vernos desde el cielo. La pregunta me tomó desprevenido, y tuve que hacer una pausa para recuperarme porque incluso después de todo este tiempo, hablar de Emily todavía hacía que mi garganta se apretara y mis ojos ardieran con lágrimas no derramadas. Le dije a Sofía que creía que Emily podía vernos, que probablemente estaba sonriendo viendo a Sofía siendo amada por su familia, viendo a su papá y abuela cuidándola, viéndola crecer feliz y segura. Sofía asintió seriamente y dijo que esperaba que mamá estuviera orgullosa de ella, y la acerqué, y le dije que Emily estaba absolutamente orgullosa, que Sofía era lo mejor que Emily había hecho, que llevaba el espíritu y la bondad y el valor de su madre dentro de ella. Sofía se durmió en mis brazos esa noche, y me senté allí sosteniéndola durante mucho tiempo, maravillándome de cómo esta pequeña persona había cambiado todo, había tomado mi vida rota y vacía, y la había llenado de significado y amor y esperanza. Pensé en el día que encontré a Miguel sollozando en la tumba de Emily, y cuán enojado y confundido había estado en ese momento, y cómo ese momento había sido en realidad un regalo, una intervención divina, la forma del destino de darme una segunda oportunidad de ser padre, de ser un mejor hombre. Miguel y yo habíamos desarrollado una amistad inesperada, unidos por nuestro amor compartido por Emily y Sofía, por nuestro dolor mutuo y compromiso de honrar la memoria de Emily. Tomábamos café juntos mientras Sofía estaba en la escuela, y él me contaba más historias sobre Emily, llenando los vacíos de la vida que no sabía que ella estaba viviendo. Me contó sobre la noche en que Sofía nació, cómo Emily había estado aterrorizada, pero también radiante de alegría, cómo había llorado sosteniendo a su hija por primera vez, cómo le había dicho a Miguel que Sofía era prueba de que el amor era real y valía la pena luchar por él. Me contó sobre las discusiones que tenían sobre si decirme, cómo Emily paseaba por su pequeño apartamento tratando de encontrar el valor, practicando lo que diría, pero siempre acobardándose en el último minuto. Dijo que Emily había planeado decirme después del 5º cumpleaños de Sofía, que había decidido que no podía seguir guardando el secreto, que Sofía merecía conocer a toda su familia, pero había muerto antes de poder hacerlo. Esa información me perseguía, el conocimiento de que Emily había estado planeando compartir esto conmigo, que habíamos estado tan cerca de tener esta conversación, de reconciliar estas dos partes de su vida, pero la muerte había intervenido y robado esa oportunidad de nosotros.
Me preguntaba a veces cómo habrían sido las cosas diferentes si Emily me hubiera dicho, mientras estaba viva, si habría reaccionado bien o mal, si habría abrazado a Miguel y Sofía, o exigido que Emily terminara la relación. Quería creer que habría elegido el amor sobre el orgullo, la familia sobre el estatus, pero honestamente no lo sabía. La versión de mí que existía antes de la muerte de Emily había estado tan consumida con las apariencias y la riqueza y el control que podría haber fallado esa prueba espectacularmente. Fue solo el dolor y la pérdida lo que me abrió lo suficiente para ver con claridad, para entender lo que realmente importaba, y esa fue tanto una realización humillante como dolorosa. Roberto finalmente cedió, lenta y renuentemente, pero sí cedió. Sucedió una Navidad cuando Sofía tenía 6 años, cuando ella se acercó a él durante nuestra celebración familiar y le entregó un dibujo que había hecho, una imagen de nuestra familia con figuras de palitos etiquetadas, abuelo, y abuela, y papá, y tío Roberto, y Sofía, todos tomados de la mano bajo un arco iris. Roberto había mirado ese dibujo durante mucho tiempo, y vi algo cambiar en su rostro. Vi las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzar a agrietarse solo un poco. Se había arrodillado y le había agradecido a Sofía por el dibujo, y ella lo había abrazado espontáneamente, de la manera en que los niños lo hacen, con completa apertura y confianza, y Roberto la había abrazado de vuelta, y vi lágrimas en sus ojos. Después de ese día, Roberto comenzó a hacer más esfuerzo, apareciendo en los eventos escolares de Sofía, trayéndole pequeños regalos, enseñándole sobre negocios y números de manera apropiada para su edad, lentamente convirtiéndose en el tío que ella siempre había esperado que fuera. La transformación no fue dramática ni completa. Roberto seguía siendo Roberto, todavía algo emocionalmente reservado y práctico, pero había hecho espacio en su corazón para Sofía, la había aceptado como familia, y eso era todo lo que podía pedir. Los asuntos legales finalmente se resolvieron. Se hicieron pruebas de paternidad confirmando lo que todos ya sabíamos, y el reclamo de Sofía sobre el patrimonio de Emily fue legalmente reconocido. Miguel insistió en poner la mayor parte de ese dinero en fideicomisos para el futuro de Sofía, tomando solo lo necesario para sus necesidades inmediatas, continuando trabajando y proveyendo para ella a través de sus propios esfuerzos, porque su orgullo e integridad no le permitirían simplemente vivir del dinero de Emily. Lo respetaba inmensamente por eso, por mantenerse fiel a sí mismo, por no permitir que la riqueza cambiara quién era o cómo criaba a Sofía. Él seguía siendo el padre devoto, trabajador y amoroso que siempre había sido, solo con más seguridad financiera y apoyo, con una red familiar para Sofía que no había tenido antes. Sofía prosperó con esta familia expandida, inscribiéndose en una buena escuela, tomando clases de danza porque amaba moverse como su madre lo había hecho, haciendo amigos, volviéndose más confiada y feliz con cada mes que pasaba. Pero también llevaba su dolor con ella, el peso de perder a su madre a una edad tan temprana, y había noches cuando lloraba por Emily, preguntando por qué su mamá tuvo que morir, por qué no podía volver, y todo lo que podíamos hacer era abrazarla y dejarla llorar, y asegurarle que su tristeza era válida y que siempre estaríamos aquí para ella. La terapia de duelo ayudó, tanto para Sofía como para todos nosotros, enseñándonos cómo procesar la pérdida como familia, cómo honrar la memoria de Emily mientras seguíamos adelante con nuestras vidas. La terapeuta nos dijo que Sofía tenía suerte de tener tantas personas que la amaban, que estaban comprometidas con su bienestar, que estaban dispuestas a enfrentar su propio dolor para ayudarla con el suyo, y que con ese tipo de apoyo, crecería resiliente y emocionalmente saludable a pesar de este trauma temprano. A veces regresaba al cementerio, de pie en la tumba de Emily, hablándole sobre Sofía, sobre todas las cosas que su hija estaba haciendo y aprendiendo y convirtiéndose. Le contaba sobre el primer día de escuela de Sofía, sobre el recital de danza donde Sofía realizó un solo, sobre la vez que Sofía insistió en donar la mitad de sus regalos de cumpleaños a niños que no tenían tanto, mostrando el mismo espíritu generoso que Emily había poseído. Me disculpaba con Emily una y otra vez por no ser digno de su confianza cuando estaba viva,
por hacerla sentir que tenía que ocultar las partes más importantes de su vida, por estar demasiado enfocado en la riqueza y las apariencias para ver lo que realmente importaba. Le prometía que era diferente ahora, que perderla me había transformado, que era el padre que debería haber sido. Solo demasiado tarde para ella, pero con suerte, no demasiado tarde para Sofía. Y le agradecía por Sofía, por este regalo inesperado que me había salvado de la desesperación completa, que me había dado una razón para ser mejor, para hacer mejor, para vivir de una manera que honrara su memoria. Miguel a veces se unía a mí en el cementerio, y nos quedábamos allí juntos, dos hombres que amaban a Emily, que estaban criando a su hija, que se habían convertido en socios improbables en el dolor y la esperanza. Me dijo una vez que pensaba que Emily había orquestado esa mañana en el cementerio, que de alguna manera había arreglado que nos encontráramos allí, porque sabía que Sofía nos necesitaría a ambos, necesitaría a su padre y a su abuelo trabajando juntos para darle la mejor vida posible. No sabía si creía en ese tipo de intervención divina, pero me gustaba la idea. Me gustaba pensar que Emily todavía estaba cuidando a su hija, todavía haciendo que las cosas sucedieran desde donde sea que estuviera. La verdad es que encontrar a Miguel y Sofía en la tumba de Emily esa mañana lo cambió todo. No solo las realidades prácticas de mi vida, sino la forma fundamental en que entendía la familia y el amor y lo que significa ser una buena persona. Había pasado décadas persiguiendo riqueza y poder, creyendo que el éxito se medía en dólares y negocios e influencia. Pero Sofía me enseñó que el éxito en realidad se mide en momentos, en la calidez de la mano de un niño en la tuya, en el sonido de su risa, en el privilegio de que se confíe en ti con el corazón de alguien. Ella me enseñó que el amor no se preocupa por la clase o el estatus, o lo que la sociedad piensa que es apropiado, que el amor es feroz y valiente y a veces secreto, que existe en pequeños apartamentos y conversaciones nocturnas, y la decisión de elegir la felicidad sobre la aprobación. Ella me enseñó que puedes fallarle terriblemente a alguien que amas, y aún así recibir una oportunidad de redención, que la gracia existe en la forma de una niña de 4 años con cabello rizado marrón, que pregunta si eres su abuelo, y luego elige creerte cuando dices que sí. Había sido un multimillonario que pensaba que lo tenía todo, pero había sido pobre en todas las formas que realmente importaban. Y me tomó perder a mi hija y encontrar a mi nieta secreta para entender eso. Ahora, 3 años después de esa mañana en el cementerio, Sofía tiene 7 años, está prosperando, rodeada de personas que la aman, llevando el legado de Emily hacia adelante en todo lo que hace. Tiene la compasión de su madre, su feroz inteligencia, su capacidad de ver lo bueno en las personas, su valor para amar a pesar de los riesgos. Tiene la ética de trabajo de Miguel, su humildad, su bondad, su resiliencia. Y tiene su propia chispa única, su propia personalidad y sueños y forma de moverse por el mundo que es puramente Sofía. Verla crecer es el mayor regalo que he recibido, mejor que cualquier éxito empresarial o logro financiero, porque ella me recuerda cada día de qué se trata realmente la vida. Victoria y yo nos hemos convertido en personas diferentes, mejores personas, más suaves, y más presentes, y más reales. Nuestro matrimonio en realidad ha mejorado, acercándonos más por nuestro amor compartido por Sofía, y nuestro compromiso compartido de honrar la memoria de Emily, siendo los mejores abuelos que podemos ser. Hablamos más ahora, realmente hablamos, sobre sentimientos y miedos y arrepentimientos, sobre las formas en que fallamos como padres y las formas en que estamos tratando de hacerlo mejor como abuelos. Incluso hemos comenzado una fundación en nombre de Emily, que ayuda a padres solteros como Miguel, proporcionando asistencia con el cuidado infantil y apoyo educativo, y ayuda con vivienda, tratando de hacer más fácil para otras familias mantenerse juntas y prosperar a pesar de los desafíos financieros. Miguel sirve en la junta directiva, aportando su experiencia vivida y perspectiva, asegurándose de que realmente estemos ayudando a las personas de maneras prácticas y no solo arrojando dinero a los problemas. Sofía viene conmigo a veces cuando hacemos eventos de la fundación, y le encanta conocer a otros niños, escuchar sus historias, compartir sus juguetes y libros con niños que no tienen tanto. Ella todavía no entiende completamente que es rica,
que su vida es muy diferente de la de muchos otros niños, y estoy agradecido por esa inocencia, agradecido de que Miguel y yo hayamos trabajado duro para mantenerla con los pies en la tierra, para asegurarnos de que entienda que el dinero es una herramienta para ayudar a otros, no una medida de valor. Emily estaría orgullosa, creo, de lo que hemos construido de las cenizas de su muerte, de cómo la hemos honrado amando a su hija, convirtiéndonos en mejores personas, usando nuestros recursos para hacer una diferencia. Así que esto es lo que quiero que entiendas de mi historia. La vida te sorprenderá de maneras que no puedes predecir o controlar, y a veces los peores momentos de tu vida te abrirán lo justo para que la gracia pueda entrar. Encontrar a Miguel sollozando en la tumba de mi hija fue el comienzo de mi transformación, el momento en que todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida se reveló como incompleto, cuando descubrí que Emily había estado viviendo una existencia paralela secreta, llena de amor y maternidad de la que no sabía nada. Esa niña que estaba entre nosotros, Sofía, mi nieta, ella lo cambió todo. Me dio una razón para seguir viviendo cuando quería rendirme. Me mostró lo que realmente importa. Me enseñó que la familia no se trata solo de sangre o legitimidad o aprobación social, sino de presentarse y amar a las personas y estar presente para los momentos que importan. Ella me salvó de ahogarme en el dolor y el arrepentimiento, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ese regalo, tratando de ser el abuelo que Emily esperaba que fuera, tratando de asegurarme de que Sofía sepa que es amada y valorada, y que el amor de su madre vive a través de todos nosotros que llevamos a Emily en nuestros corazones. ¿Alguna vez has tenido un momento que cambió todo para ti? ¿Alguna vez descubriste una verdad que te obligó a reevaluar toda tu vida? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. De verdad, cuéntame qué te ha pasado porque estas experiencias nos conectan a todos como seres humanos. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste alguna conexión con los temas de pérdida y redención, y segundas oportunidades inesperadas, por favor deja un like en este video. Te lo agradecería muchísimo. Entender el impacto profundo que un momento, un encuentro, una decisión puede tener en toda la trayectoria de tu vida es tan importante, porque nos ayuda a permanecer abiertos a la posibilidad, nos ayuda a recordar que nunca somos demasiado viejos, o demasiado exitosos o demasiado rotos para cambiar, para crecer, para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Imagínate eso. Si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre experiencias humanas reales, sobre amor y pérdida y transformación, sobre las formas en que la vida nos sorprende y nos rompe y nos rehace, por favor suscríbete a Lo que viví y activa esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una carga. ¿Sabes qué? Esto es importante para mí. Compartimos historias que importan, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, historias que nos ayudan a sentirnos menos solos en este complicado, hermoso y desgarrador viaje en el que todos estamos juntos. Gracias por escuchar mi historia, por quedarte conmigo a través de este doloroso y en última instancia esperanzador viaje, por ser parte de esta comunidad, donde podemos compartir nuestras verdades y apoyarnos mutuamente. Esto significa el mundo para mí. Recuerda, nunca sabes lo que otra persona está cargando, qué secretos están guardando, qué dolor están manejando. Así que sé amable, sé abierto, estate dispuesto a ver más allá de la superficie, porque ahí es donde sucede la verdadera magia. Ahí es donde se hacen conexiones y se cambian vidas. Sofía me enseñó eso, y Emily me enseñó eso, y estoy tratando de vivir cada día de una manera que honre esas lecciones. La vida es corta e impredecible y preciosa, así que ama a las personas que tienes mientras las tienes. Diles la verdad, crea espacio para que sean auténticos contigo, y no dejes que el miedo o el orgullo o las expectativas sociales te impidan experimentar la plenitud del amor en todas sus formas complicadas, desordenadas y hermosas. Esa es la verdadera lección aquí, la que aprendí demasiado tarde con Emily, pero con suerte no demasiado tarde para Sofía, no demasiado tarde para ninguno de ustedes que están viendo esto. Gracias de nuevo, y hasta la próxima vez. Sigue viviendo, sigue amando, sigue presentándote para las personas que importan, porque nunca sabes cuándo ese único momento,
Ese único encuentro, esa única decisión cambiará todo, te lo juro.